Pues en el siguiente conversatorio, la esperanza y el cambio de rumbo de la seguridad del país, vamos a analizar los desafíos que enfrentamos hoy y cómo podemos cambiar el rumbo en materia de seguridad en el país. Para este foro nos acompaña entonces el general Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría, y Yesid Lancheros, que es el director de la revista Semana, quien además, nuestro colega Maritza, va a moderar este foro. Pues ellos bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a FENALCO por esta invitación hoy aquí para conversar con dos personas que sin duda alguna tienen una enorme experiencia para hablar de los desafíos de la seguridad en Colombia, en esta Colombia de hoy afectada por múltiples fenómenos criminales. Y quiero iniciar, general Óscar Naranjo, con usted precisamente haciéndole la siguiente pregunta. Todas las personas reconocen en el general Naranjo a una persona que combatió la criminalidad por décadas en Colombia y se enfrentó a todo tipo de problemas. Un general destacado en la lucha contra el narcotráfico, entre otras. Y quisiera preguntarle, general Naranjo, hoy, ¿cuál es el principal problema que usted ve que afronta el país en materia de seguridad? ¿Qué no está haciendo el gobierno y qué debe hacer el nuevo gobierno que se posesiona el 7 de agosto del 2026, general? Muchas gracias, Yesid. Permítanme antes, a esta hora del día, omitir los saludos protocolares y decir simplemente gracias. Gracias a nuestros anfitriones, gracias a FENALCO y su presidente, pero particularmente gracias a todos ustedes que se congregan alrededor de un tema central en esta coyuntura histórica colombiana: cómo construir esperanza y futuro. Y la verdad, en mi caso particular, dado que no estoy en política electoral, estoy aquí justamente seducido por la propuesta de que construyamos esperanza y futuro. Y por otro lado, Yesid, me he prometido a lo largo de mi vida, ya como oficial retirado, que yo no haría ninguna intervención de seguridad sin dejar de mencionar y rendir tributo a los soldados y policías que a lo largo y ancho del país ofrendan su vida para convertirse en héroes. Y sé que en ese sentido recojo el corazón de esta asamblea grande, de este foro de FENALCO, para que desde allí llegue un mensaje de admiración, de tributo a ellos y solidario con sus familias, y por lo tanto haya una conexión emocional de por vida con esos héroes colombianos. Usted me pregunta cómo estamos hoy y qué habría que hacer. El mundo entero, y eso incluye a Colombia desde luego, está viviendo la más grande fragmentación de estructuras de crimen organizado. Es decir, hay una reconfiguración criminal que es global y que se expresa de manera nítida en Colombia. En nuestro país hoy, Carlos Augusto Chacón, que es especialista, lo podrá reafirmar, hay un inventario de un poco más de 1.200 estructuras de crimen, con lo cual hemos dejado atrás a nuestro adversario natural, llámense guerrilla o llámense grandes carteles. Este adversario de hoy es menos nítido que el cartel de Medellín, que el cartel de Cali, que la guerrilla de las FARC, y es una constelación criminal que además ya no basa su poderío y su aspiración en la codicia alrededor de economía narcotraficante. Hoy, y eso es fundamental decirlo acá, estamos frente a un adversario criminal que ha puesto en marcha gobernanza criminal en el territorio. ¿Y qué significa eso? Significa que estos criminales de hoy quieren controlar territorios, imponer reglas de comportamiento a las comunidades, cooptar vía corrupción o intimidación a autoridades locales y proteger un portafolio amplio de economías ilegales, ya no solamente del narcotráfico, sino de la minería, la migración o la deforestación del medio ambiente, entre otros. Y por lo tanto,
Eso significa que el Estado colombiano y nuestra sociedad tiene un reto, un desafío de alguien que quiere reemplazar el Estado en el territorio. Y por lo tanto, la solución no pasa simplemente por la persecución judicial, policial o militar. Pasa por entender que el territorio necesita control integral y presencia integral del Estado. Y por otro lado, yo digo, después de mencionar esto en términos muy generales, probablemente el desafío más grande que tenemos en el futuro inmediato sea restablecer la capacidad disuasiva de la aplicación de la ley. Lo que hemos visto en los últimos años es una degradación de esa capacidad disuasiva, en cuanto que los colombianos hemos perdido la certeza de que hay sanción penal. Y por lo tanto, cuando uno ve, por ejemplo, que solamente en lo que va corrido de este año ha habido más de 30 azonadas a militares y policías que cumplen con su deber, es porque es una conducta que no tiene ningún costo para quienes interrumpen el ejercicio de la autoridad. Restablecer la capacidad disuasiva de la ley significa que haya certeza de la sanción penal, significa que haya persistencia y que la aplicación de la ley no sea selectiva, episódica o simplemente asimétrica. Hoy, yo diría, el nuevo gobierno y esta nueva generación de políticos, más de un centenar que están aspirando a la presidencia, deberían concentrarse en ese tema para que la política de seguridad que nos propondrán a los colombianos sea una política que primero se funde en el total apego a la Constitución y a la ley. Segundo, que transite a ser una política de Estado. Eso significa que haya colaboración armónica de las distintas ramas del poder público. Tercero, que sea sostenible en el tiempo, pero particularmente que dé origen a una especie de pacto nacional por la seguridad. Llamo la atención, y perdonen, como no estoy en campaña electoral… ¿Y le gusta alguno de los candidatos actuales? Pues de 100 me tienen que gustar varios, es decir… ¿Cuál es? Denos el favorito o la favorita. Anticipo, digamos, los criterios con que yo elegiría un candidato hoy, y es que sea profundamente institucional. Hoy, la propuesta de los candidatos tiene que encontrar en la institucionalidad la fuente de legitimidad que cree confianza en el futuro y que nos saque, lo voy a decir poco brusco, me disculpan, de una especie de secuestro ideológico, donde los extremos radicales ideológicos están impidiendo que haya conversaciones serias, basadas en evidencia, para formular política pública de seguridad. Hoy estamos atrapados en dos discursos extremos que ofrecen de un lado la mano dura y la bala como la bala de plata que arregla el problema, y en la otra orilla un discurso contemporizador que afirma equivocadamente que mientras haya pobreza habrá violencia. Muy bien. Gracias, general Naranjo, por esa descripción de lo que estamos enfrentando hoy. Carlos Arturo Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga, gran conocedor de los temas de seguridad. Carlos, quisiera preguntarle, se han hecho muchas críticas al presidente Gustavo Petro por esa fallida paz total, por esa propuesta de adelantar diálogos simultáneos con diferentes organizaciones criminales. Y lo que hemos visto en todas las regiones del país es que no hay paz, sino que por el contrario, los delitos se han disparado. ¿Cómo evalúa usted esa paz total del gobierno Petro y qué recomendaciones le daría usted al próximo presidente en caso de que apueste por una eventual negociación? ¡No más procesos de paz! Ahí ya están. El pueblo clama. Ahí ya están las posturas claras. Gracias, Yesid. Un saludo muy especial al doctor Jaime Alberto Cabal por la invitación, a María José Bernal y a todos los miembros de FENALCO. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto no es solamente el fracaso de la paz total, porque pareciera que es un problema únicamente de una política. Es el fracaso del gobierno nacional, del presidente, de su ministro de Defensa y de muchos de sus funcionarios en garantizar
que las personas puedan vivir libres de violencia y de miedo, las cosas por su nombre. Segundo, ¿por qué fracasó o por qué fracasa este gobierno? Porque la concepción que tiene de paz, Yesid, es muy diferente a la que tenemos los que estamos en este auditorio. Empecemos con los hechos victimizantes. Muchos de los comerciantes que hoy están acá ya están siendo víctimas de extorsión. Están sufriendo los efectos de los bloqueos que son masivos en varias carreteras del país, de forma permanente, que implican pérdidas. La extorsión implica miedo, secuestros, atentados terroristas, atentados a infraestructura crítica. Es decir, lo que estamos viendo es un fenómeno que se acrecienta y una inacción por parte del gobierno. Eso además tiene un efecto que no se ve y es la pérdida de confianza. A mayor inseguridad, mayor es la pérdida de confianza. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay seguridad? ¿Quién monta un negocio o expande su negocio a un territorio donde hoy no hay seguridad? Y yo tengo ahí una presentación que si me ayudan a ponerla unos minutos muy corticos se las muestro. Entre tanto, además de la victimización, la pérdida de control territorial. Esta es la presencia de los grupos armados según la Defensoría, año 2019, año 2024. Esta es la presencia de los grupos armados según la Fundación Ideas para la Paz, que es bastante similar, solo que se equivocan también quienes afirman que hay un control de los grupos. No es un control total, en muchos casos es presencia, pero no por eso es menos preocupante. Ni hay que sobredimensionar el problema que tenemos hoy con los grupos criminales y su poder, ni hay que sobreestimarlo. Se están expandiendo, están proyectando poder y están avanzando en el control territorial. Y eso implica su fortalecimiento en capacidades militares, la expansión de las economías ilícitas. Miren la concentración de los cultivos de coca, la densidad de los cultivos de coca. En el caso de la minería ilegal, unos nodos críticos donde hoy se concentra la actividad de estos grupos criminales que se expanden. Y esto además, debo decirlo, contrasta con lo que decía el general Naranjo, el debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública, el debilitamiento de las capacidades de inteligencia criminal, de inteligencia financiera y de inteligencia estratégica. ¿Cómo es que el señor que dirige la DNI dice que Colombia no debería prestarle atención a lo que pasa en Venezuela? Es inaceptable que el responsable, mi general, de la inteligencia estratégica desestime la amenaza que constituye el régimen de Nicolás Maduro para Colombia. Continúo, Yesid. Sí, pero espera que lo van a aplaudir. A ver. Gracias. Muy bien. El tercer elemento son los efectos de las negociaciones. Reconocimientos de carácter político a estructuras criminales que no deben tener reconocimiento político. La pretensión de darle reconocimiento jurídico a acuerdos parciales con grupos criminales. Afortunadamente la Corte Constitucional nos dio la razón a quienes actuamos ante la Corte Constitucional y desde el ICP presentamos comentarios a una demanda que se había presentado y que declaró que esos acuerdos parciales no se pueden incorporar al derecho internacional humanitario y por lo tanto al bloque de constitucionalidad, porque lo que pretendían era meternos unos acuerdos inacabados con unas negociaciones fracasadas en el ordenamiento jurídico, dándoles reconocimiento y alterando el ordenamiento jurídico para favorecerlos. Pero lo más preocupante de todo esto, Yesid, es que estos acuerdos, estos modelos de negociaciones avanzan en algo que es muy peligroso y es reconocerle legitimidad a estas estructuras criminales. Y yo me aparto del concepto de gobernanza criminal por una razón, mi general. Yo entiendo que es un concepto muy utilizado por el mainstream en los temas de seguridad. Pero es que esos señores no están contando con la legitimidad porque la población quiera voluntariamente aceptarlos y vincularse a sus actividades criminales. Están sometidos a la violencia y al miedo, a las armas, al chantaje, a la presión, al confinamiento, al reclutamiento. Entonces no es gobernanza criminal, llamemos las cosas por su nombre. Tenemos unas estructuras criminales que hoy someten a la población civil. Tiempo. Está bien, Bueno, termino sí. solo con eso. Lo último es, y esa legitimidad va de la mano con la narrativa que tienen negociadores de este gobierno, que es una narrativa irresponsable, absolutamente irresponsable, el cuento de las soberanías compartidas, y que por lo tanto hay que negociar con los grupos criminales para hacer transformaciones territoriales. Es decir, el Estado convierte en socio a los grupos criminales
para hacer lo que le corresponde hacer por mandato constitucional. No hay soberanías compartidas, la soberanía de Colombia es una sola y el presidente y su ministro de Defensa tienen la obligación de garantizar el control territorial en todo el país. Muy bien. General, el país acaba de ser desertificado por los pobres resultados en la lucha contra las drogas. Y ha dicho el gobierno estadounidense que esta desertificación va a estar vigente hasta septiembre del próximo año. ¿Qué debe hacer Colombia para recuperar esa certificación en la lucha contra las drogas? ¿Ve usted viable, es usted partidario de que se reanuden, por ejemplo, las fumigaciones de los cultivos ilícitos? La cifra alarmante de que Colombia produce 2.600 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína explica esa desertificación, porque de un año a otro hubo un incremento de productividad, hace 2 años, del 53%. Y desde luego, el compromiso de Colombia tiene que ser disminuir la oferta de drogas. Disminuir la oferta de drogas pasa no solamente por enfrentar, como hay que enfrentar la reducción de los campos sembrados con arbustos de coca, sino de llevar seguridad territorial. No basta erradicar. La erradicación, si no se acompaña de seguridad territorial, la respuesta de los narcotraficantes es resiembra. Ya se probó en el gobierno anterior, un esfuerzo gigantesco, ingentes esfuerzos del presidente Duque llevaron a que erradicara forzosamente en 4 años 386.000 hectáreas de coca sobre una base de 170.000 hectáreas. Y al final, el neto con la resiembra es que creció el número de hectáreas. No basta erradicar si no hay seguridad territorial. Y por otro lado, digo, la cadena de valor del narcotráfico está intacta y en este foro ha aparecido 1000 veces esa palabra y esa tragedia para Colombia. Yo digo que está intacta en buena parte porque hay una corrupción que ha evitado romper esa cadena de valor de los que estimulan la siembra, de quienes se lucran de la producción. Yo digo que hoy, con los avances de la tecnología, es necesario regresar a esos campos sembrados con nuevos instrumentos que signifiquen por lo menos una triple acción: la acción de erradicación manual forzosa, la concentración de aspersión en los campos industriales de manera controlada, con drones, por ejemplo, y la sustitución de cultivos, pero fundamentalmente sobre un eje transversal que es seguridad territorial. Muy bien. Carlos, hemos visto recientemente muchas imágenes impactantes de centenares de militares secuestrados por disidentes de las FARC. En algunas ocasiones se ha hablado que están instrumentalizando a la población civil y lo retienen días enteros. E impiden a la fuerza pública ejercer su labor y ya no solo le impiden hacer su labor, sino que también secuestran a los militares que quedan completamente desamparados, desarmados. ¿Qué reforma plantea usted para la fuerza pública para evitar que esto se siga presentando? Yo creo que nosotros necesitamos una reforma muy profunda y la seguridad no puede verse como algo aislado y estos temas no son aislados. Mire, nosotros en el ICP hemos presentado una hoja de ruta programática para las 5 transformaciones que necesita Colombia si realmente queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo y pensar el país a 20 o 30 años. La seguridad tiene que convertirse en una prioridad y eso implica poner a las personas en el centro de la acción. Y para eso nosotros planteamos una hoja de ruta que reconozca que la amenaza que enfrenta Colombia es diferente. Hoy, como lo decía el general, nosotros estamos en una 4ª ola del crimen organizado transnacional, como lo menciona Douglas Fara o como lo llama Douglas Fara, general. Y es que además tenemos unos grupos armados transnacionales insertados en las comunidades. Ya no son las mismas estructuras criminales. Por eso es que ellos tienen la posibilidad de presionar para cometer esas azonadas, para maniatar a la fuerza pública. Súmele además que Colombia tiene un problema estructural de falta de seguridad jurídica para nuestros miembros de la fuerza pública. No hemos actualizado el derecho operacional. Por eso se necesita, primero, reconocer la amenaza que tiene Colombia hoy, una amenaza de redes de crimen organizado transnacional que funcionan como sistemas adaptativos complejos. Así hay que entenderlos para poder atacar esos nodos que les permitan desestabilizarlos.
Lo segundo, definida esa estrategia, esa política y esa doctrina, fortalecer las capacidades, especialmente de inteligencia financiera. Se ha debilitado en este gobierno la inteligencia financiera, pero también necesitamos inteligencia criminal. Necesitamos dotar de capacidades a la fuerza pública adaptativas. Esto no es lo mismo de finales de los 90 y principios de los 2000. Tercero, crear una fuerza intermedia, especializada, complementaria, que se dedique única y exclusivamente a combatir el crimen organizado transnacional y las economías ilícitas. Cuarto, garantizarle entonces seguridad jurídica a la fuerza pública y respaldarla permanentemente. Quinto, reformar la justicia penal militar. Pero todo esto necesita una transformación muy importante y es la creación de un sistema de seguridad urbana. Hoy nuestros alcaldes y gobernadores tienen que salir a enfrentar las consecuencias de no enfrentar el crimen organizado en las zonas rurales que se expanden a las zonas urbanas. Las rentas ilícitas y el crecimiento de los grupos criminales hoy desestabilizan las ciudades y los alcaldes lo están haciendo sin recursos, sin apoyo del gobierno nacional, sin articulación con las demás entidades del Estado, sin las capacidades y los medios. Necesitamos dotarlos de esas capacidades para garantizar y recobrar la seguridad del país. Muy bien, ya estamos en los minutos finales. General Naranjo, una pregunta de cierre para usted, y es que se dice que el próximo presidente o la próxima presidenta, una vez se posesione el 7 de agosto del 2026, podría volver a enfrentar un fenómeno como el de la primera línea, un fenómeno violento en las calles, que paralice las ciudades, que secuestre las ciudades como se vio en Cali y que ponga contra las cuerdas al gobierno nacional. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en caso de que se vuelva a enfrentar a la famosa primera línea? El próximo gobierno necesita del acompañamiento ciudadano para que los ciudadanos no terminemos naturalizando la protesta vandálica y la rechacemos con toda la fuerza. Dos, el próximo gobierno debería llegar sobre un pacto previo entre esos candidatos de que no hay nada más democrático que el espacio público, porque ahí es donde todos cabemos, y por lo tanto el espacio público, pero particularmente las vías, que es el instrumento, el medio a través del cual se expresan otros derechos, el derecho de la circulación, el derecho al trabajo, en fin, deberían ser intocables. Yo lo que esperaría de los candidatos es que se declare que las vías serán intocables frente a la protesta. No importa si la protesta es pacífica o no, en una sociedad nuestra, donde la conectividad es fundamental para sobrevivir, ni siquiera para vivir, es inadmisible que el tema de los bloqueos se haya convertido, digamos, en una rutina y de alguna manera haya terminado naturalizado por algunos sectores institucionales. Las vías, por lo tanto, deben ser declaradas sagradas e intocables. Y por otro lado, yo creo que a los políticos y a quienes hemos tenido responsabilidades en lo público debería rondarnos esta idea. La protesta social es el fracaso de la política. Cuando un ciudadano se ve obligado a protestar es porque alguien no lo ha escuchado, porque su problema no ha sido solucionado. Y en ese sentido, un llamado también a una sensibilidad institucional para que la protesta sea el último ratio a la que llegue un ciudadano, pero no la vía ordinaria para que el ciudadano sea escuchado. La protesta social, repito, en el fondo es el fracaso de la política. Sí, muy bien. Y para finalizar, Carlos, en este minuto y medio que nos quedan, sé que le preocupa mucho el fenómeno de la posverdad, la mentira como forma de lucha que ha puesto en jaque la democracia. Hoy se considera que uno de los principales desafíos de la democracia en Occidente es la mentira, las noticias falsas, la tergiversación de la realidad que hace que la gente a veces no sepa realmente lo que está ocurriendo. ¿Cómo enfrentar la mentira en esa convertida hoy como un arma, en esa idea de todas las armas y todas las formas de lucha son posibles? En efecto, la desinformación es un arma de guerra híbrida y se utiliza para desestabilizar las democracias.
¿Cómo tenemos que actuar frente a esto? La invitación aquí a los comerciantes y a los empresarios es, tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que participar en la conversación en redes sociales, tenemos que estar permanentemente cuestionando lo que se está diciendo. No podemos dejar que la mentira coja fuerza en las redes sociales porque se amplifica. Y esa es una tarea de todos nosotros. Si sale una mentira, si sale una descalificación, si se amenaza un medio de comunicación, los ciudadanos, los comerciantes, todos los que participamos del sector privado, tenemos que salir a hacerlo. Asumir también la responsabilidad de informarnos y verificar las fuentes de información. El problema es que la gente comparte cualquier noticia porque la ve, y en una era como la de la inteligencia artificial, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Me ajusté al tiempo. Completamente ajustados en el tiempo, precisos en el inicio y en el final. Muchas gracias, general Naranjo, a Carlos Augusto Chacón y a todos ustedes. Gracias por permitirnos este espacio de conversación sobre uno de los principales problemas del país, como lo es la seguridad. Muchas gracias. Gracias.